Gardner, una frase que se ha vuelto sumamente popular hoy en día es la frase ser guiado por el Espíritu Santo. ¿La has escuchado? Sí, y es correcto, pero ¿qué significan? Esa es la cuestión. Exactamente, yo pienso que la frase el caminar por el Espíritu, andar en el Espíritu, el ser guiado por el Espíritu, son frases que se usan muchos hoy en día y son populares. Y son frases que se encuentran en las Escrituras y la clave es esta, y de esto que quiero hablar hoy. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla sobre la idea de andar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu Santo? Y para mí que uno de los libros, Gardner, que más nos ayuda con esto es el libro de Gálatas. Vamos a estar en Gálatas capítulo 5 y vamos a aprender un poco sobre esa frase sobre andar en el Espíritu. La primera vez que esa frase se menciona es en Gálatas 5:16. Gardner, ¿la quiere leer? ¿Cómo no? Dice el texto, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Pablo está sumamente preocupado sobre esta idea de que el cristiano entienda que aunque no está bajo la ley de Moisés, no puede continuar en el pecado. Y la clave para no continuar en el pecado, Pablo dice aquí, es que andar en el Espíritu. Y él dice, si andamos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Pero lo primero que yo quiero que tú notes del versículo 16 es que el versículo 16 es un mandamiento. Anden por el Espíritu. Y yo pienso que eso nos ayuda a entender lo que significa el andar por el Espíritu. No es algo que nos pasa o algo que se apodera de nosotros, pero es algo que yo tengo que decidir hacer. Pablo le está mandando a los cristianos a que anden por el Espíritu, que significa que yo tengo que elegir andar por el Espíritu. Muchas veces cuando se usa esa frase hoy en día es como un misterio. El Espíritu me está guiando o yo estoy andando por el Espíritu, como que es algo que yo no estoy escogiendo hacer. Pero Pablo dice aquí, el andar en el Espíritu es algo que el cristiano escoge hacer. Vamos a leer otra aquí, el versículo 17 ahí mismo. Muy bien, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Yo quiero que ustedes noten algo del 17. Aquí habla de andar en el Espíritu, pero también habla de andar en la carne. Sí. Y él dice, nota que la persona que anda en la carne, nota lo que dice, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. El andar en la carne al final del día es hacer lo que yo quiera hacer, lo que a mí me parezca, que significa lo contrario es andar por el Espíritu es hacer lo que Dios ha revelado. Y yo pienso que esa es la idea en las Escrituras, que el andar en el Espíritu no es algo misterioso donde yo no sé lo que voy a hacer, Dios me va a guiar, sino que el Espíritu ha revelado las Escrituras y en vez de hacer lo que yo quiera en una situación, tengo que hacer lo que Dios desea en esa situación, como Él ha revelado en las Escrituras. Pero yo quiero que piensen en esto por un segundito. Hoy en día, el andar en el Espíritu se ha vuelto, Gardner, una justificación para andar en la carne. Y eso es lo que yo quiero decir, Gardner. Hoy en día, cuando una persona dice, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Ellos dicen, déjame ver qué el Espíritu quiere que yo haga. Y lo que ellos están diciendo con esto es, déjame ver lo que yo siento aquí en mi corazón, mis sentimientos, mi voluntad. Y para mí que eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué acaban de hacer? En vez de abrir las Escrituras para ver exactamente lo que Dios manda en situaciones, se están dejando guiar de sus sentimientos
que es andar según la carne. Acabas haciendo lo que tú quieras y no lo que la voluntad de Dios manda en las Escrituras. Para mí que, otra vez, cuando entendemos cómo esta palabra se comienza a usar en la Biblia, entendemos que no es algo misterioso. Por ejemplo, en Gálatas 5:18, él dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Él está hablando de la misma cosa, el andar en el Espíritu, el ser guiado por el Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Él está hablando de lo mismo. Si yo estoy andando en el Espíritu, yo voy a andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia. O por ejemplo, noten Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una diferencia en ser de Jesús y andar en el Espíritu. No, ¿sabe por qué yo sé? Porque es el mismo resultado. Si yo ando en el Espíritu, no cumplo los deseos de la carne. Y cuando yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él. Él es mi amo. Sus mandamientos es lo que dirige mi vida. Pues yo voy a crucificar la carne con sus pasiones. Noten Gálatas 6:16. Es la misma frase, pero de otra manera. Y los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos. Cuando él dice que anden conforme a estas reglas, suena igualito como andar en ¿qué? En el Espíritu. El andar en el Espíritu no es algo misterioso. ¿Qué Dios quiere que yo haga? No, tenemos que ver lo que el Espíritu ha revelado en sus Escrituras y andar conforme a eso. Hay más cosas que yo quiero decir con esto, pero hay un versículo que para mí nos ayuda a entender más que todo lo que es andar conforme al Espíritu. Colosenses 3:1 y 2 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si yo te digo a ti, busca las cosas de arriba, ¿qué te estoy diciendo? Anda conforme al Espíritu. No haga lo que tú quieras, sino mira las Escrituras y busca las cosas de arriba en esta situación. Que el Señor nos ayude a entender qué es el andar en el Espíritu. Y no es algo misterioso donde mis sentimientos se apoderan de mí, sino es algo donde yo leo las Escrituras, leo lo que el Espíritu ha revelado, dejo que el Espíritu por medio de las Escrituras renueve mi mente y yo ando conforme a eso. Así es, Roger. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando dejamos que esta espada nos guíe, ahí estamos andando conforme al Espíritu. Amén, Garner. Muchas gracias a ti y gracias a usted por habernos acompañado en este video.